Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 43 hasta el 47. Les invito a que se pongan de pies para reverenciar esta palabra de Dios. Hechos capítulo 2, verso 43 al 47. Cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Si usted lo tiene allí, vamos a leer esta palabra. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pónganse sentados, cómodos. Vamos a brindar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto era algo muy impresionante lo que vivían los hermanos en este primer siglo, de los cuales hoy traemos a este lugar, sabiendo que Dios bendecirá nuestras vidas. He titulado este tema Fortalecidos en el crecimiento espiritual en la comunión de la iglesia. Fortaleciendo el crecimiento espiritual en la comunión de la iglesia. Podemos ver en el libro de los Hechos, precisamente en esta porción de la palabra que hemos leído, que allí encontramos una descripción que es inspiradora para nuestra vida hoy en nuestro día, por esa iglesia primitiva. En estos versículos vemos cómo los creyentes se están comprometiendo con el crecimiento espiritual. Diga, crecimiento espiritual. La perseverancia en la doctrina de los apóstoles. La comunión unos con otros. Partir el pan y las oraciones. Entonces vemos aquí que estos mismos principios que mostraron esta primera iglesia, esos primeros creyentes en la actualidad, también nos pueden ayudar a nosotros a poder crecer y afirmarnos en nuestra fe. ¿Cuántos lo creen? Amén. Usted hoy está escuchando una palabra de Dios que te va a ayudar a crecer espiritualmente, a desarrollar tu vida como un creyente fiel, un creyente de fe, lleno del Espíritu Santo. Hoy el Señor quiere darte herramientas para que usted empiece a hacer la obra de Cristo, la obra que Él empezó, la obra que Él dijo un día que tenía que hacerla y la hizo. Ahora nos toca a nosotros. Queremos en esta oportunidad ver estos pilares importantes para el crecimiento de la iglesia de Cristo. En primer lugar, el crecimiento espiritual a través de la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Aquella iglesia crecía en la perseverancia, perseveraban en lo que los apóstoles enseñaban. Ellos enseñaban cosas que el pueblo se admiraba. Dice que sobrevino temor a toda persona
y muchas señales, muchas maravillas y señales eran hechas por las manos de los apóstoles. El Señor estaba con ellos. El Señor le había dicho a sus discípulos, a los cuales llamó apóstoles, les dijo: quédense en Jerusalén, porque les enviaré la promesa del Padre. Entonces ellos obedecieron a esa palabra, a la palabra de Jesús. Y de repente, cuando ellos estaban perseverando en ese aposento alto, de repente vino ese estruendo, un viento recio, y entonces vinieron a ellos la presencia del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Hablaron lenguas como de fuego, dice la palabra. Entonces perseveraban allí. Ellos perseveraban juntos, unánime, y por eso vino ese estruendo, vino la promesa del Padre. Y vemos que el Señor quiere que nosotros vengamos a hacer lo mismo, vengamos a perseverar en la doctrina de aquellos que están liderando nuestras congregaciones. Debemos obedecer a la palabra de Dios, a la palabra que se nos predica, a la palabra que se nos anuncia. Entonces ellos perseveraban en la doctrina. Luego de ese estruendo, ellos estaban allí unánimes. Dice que tenían todas las cosas en común. Ellos aún vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a los necesitados. Se los colocaban a los pies de los apóstoles y ellos entonces repartían. Dice aquí en la palabra que ninguno tenía necesidad, todos tenían un apoyo, una ayuda, porque todos tenían las cosas en común. Es importante ver esto, que nosotros debemos recibir la palabra de Dios para perseverar. En cuanto a la doctrina, recuerda que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles no dejaron la palabra de Dios en ningún momento. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. La palabra de Dios nos dice allí que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mis hermanos, es la palabra que nos va a hacer crecer en lo espiritual, es la palabra que nos va a ayudar a corregirnos, es la palabra que nos va a ayudar a instruirnos en el camino del Señor, en toda la justicia. Y así de esa manera seremos, mira, como lo dice la Escritura, siervos de Dios, enteramente capacitados para toda buena obra. Amén. El Señor quiere que la iglesia se prepare, que la iglesia esté preparada. Y a mí me da mucho dolor cuando hay siervos que dicen: no, ¿para qué vamos a prepararnos? ¿Para qué vamos a estudiar la palabra? ¿Para qué vamos a estar atentos a lo que nos dicen aquellos pastores? Hermano, esto es lamentablemente triste, ver cómo personas no quieren recibir la palabra de Dios, no quieren obedecer a la palabra del Señor. Hechos capítulo 17, en el verso 11, nos dice la siguiente manera: y estos eran de mente más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Vemos cómo aquellos hermanos en Berea estaban atentos a lo que Pablo les decía. A pesar que Pablo era instruido, era lleno del Espíritu Santo, tenía gran sabiduría, ellos examinaban la palabra que decía Pablo. Ellos examinaban las Escrituras. Ellos veían y escuchaban lo que decía Pablo, pero también lo confirmaban con la Escritura.
si era verdad lo que él le decía. De esa manera, ellos estaban atentos. Nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejarlo que vengan y quizás nos digan una palabra. Quizás usted se va a topar con una persona que quizás está llena de mucha letra, de mucha palabra, y te va a decir algo que no es lo correcto. Yo admiro a los hermanos, a las hermanas que están siempre estudiando la palabra de Dios, que están con esa hambre de la justicia de Dios, que siempre están escudriñando las escrituras. Hermano, la palabra de Dios, esto no es interpretación privada. No es que yo tengo la verdad aquí. No es que yo tengo la única verdad. La verdad la tiene este libro. Este libro tiene la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús vino a enseñar la verdad. Él vino a mostrarse como la verdad. Entonces debemos seguirlo a Él. Debemos confiar en Él. Debemos creer a las instrucciones que Jesús vino a darnos. Otra cosa más importante para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuánto les gustaría crecer más en lo espiritual? Es importante que crezcamos, que nos desarrollemos como siervos y siervas de Dios. La comunión unos con otros y el partimiento del pan. Esto es importante, es demasiado importante para que nosotros podamos crecer, para que nosotros nos podamos desarrollar como siervos de Dios. La comunión unos con otros. Hermanos, si no hay comunión en medio del pueblo de Dios, hermanos, estamos detenidos. No podemos avanzar. Satanás, hermano, es el que está tomando los principios de Dios. Cuando en aquella torre que estaban construyendo en el pasado, allí la torre de Babel, se pusieron todos los hombres en un solo sentir, en un solo pensamiento a construir la torre. Y yo creo que si ellos, hermano, no lo detiene Dios, ellos hubiesen construido esa torre. Ellos hubiesen hecho la torre, pero el Señor sabe que los pensamientos de ellos eran vanos, donde se iba a hacer un solo nombre y se iba a adorar ese nombre, pero el Señor confundió las lenguas. El Señor es sabio, el Señor es poderoso y derribó aquella sabiduría humana, derribó aquella sabiduría que venía del enemigo. Hermanos, es importante ver que la comunión uno con otro es importante. En nosotros debe estar esa comunión. En nosotros debe estar esa unión como lo había en esa iglesia primitiva. En la iglesia de los Hechos de los Apóstoles del primer siglo, vemos cómo ellos tenían todas las cosas en común. Ellos estaban, hermanos, unidos. Ellos eran como un solo hombre actuando. Ellos tenían todas las cosas, todas aquellas cosas que el Señor les había dado, la unidad y el espíritu. Vemos que la comunión con otros creyentes es esencial para nuestro crecimiento espiritual, y a través de esa comunión nos trae, mira, una unidad. Es una comunidad que va a estar, una comunidad de fe que va a avanzar, que no va a ser detenida, que va a avanzar siempre, aunque vengan los obstáculos, vengan aquellas tribulaciones, aquellas pruebas, va a siempre estar unida. Hermanos, hemos pasado por diferentes pruebas. Usted ha pasado por pruebas que a través de la congregación, a través del pastor, mira, el pastor ha enfrentado la prueba, y aquellos hermanos y hermanas que han estado frente al pastor en medio de aquellas dificultades, hermano, no lo han podido detener. Me recuerdo una vez que llegué de Altagracia a Caracas y encontré, hermano, que la iglesia estaba siendo como perseguida, como que querían desalojar este lugar, pero estaban unidos, estaban en oración, estaban unidos con un propósito, y para la gloria de Dios está usted aquí, aleluya. Para la gloria de Dios, no lo han detenido, no lo han podido parar, porque hay un propósito grande, hay un propósito
iglesia. Aquí en esta ciudad, en la Gran Caracas, en aquellos sectores, en aquellos lugares donde están las tinieblas, donde están aquellas tinieblas con gran espesura. Hermano, usted debe prepararse cada día en la unidad, en la comunión unos con otros, porque sabemos que usted puede llegar a ese lugar donde usted vive. Están esas tinieblas, están esas obras del enemigo, y usted va a iluminar, usted va a brillar en ese lugar, y usted va a ser, aleluya, aquel causante de que aquella persona no quiten su vida, que aquellas personas salgan del lugar de oscuridad. Usted es una hija de Dios y un hijo de Dios, el cual Dios quiere utilizar, aleluya. Por eso debes prepararte, debes estar unido con tu hermano, con tu hermana, aleluya. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 10 en el verso 24 y 25, donde el Señor nos habla una palabra importante. Dice: y considerémonos los unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, es importante lo que el Señor nos dice en su palabra. Debemos estimularnos ¿en qué? En el amor. Diga amor. Usted debe estimularse en amor. Cuando usted ve una persona en la congregación, un hermano que está, hermano, quizás pasando tribulación, no lo empuje al vacío, no lo empuje, sino dale la mano, levántalo, dale tu amor, aleluya, muéstrale ese amor, y esa persona se va a restaurar. Dice la palabra de Dios que el que es sabio, amados hermanos, es el que gana almas. Y el Señor nos mandó a ser sabio. Usted es una persona sabia, una persona que ha recibido el conocimiento de Dios, una persona que tiene a Cristo en su corazón. Amén. Y por eso el Señor nos manda a estimular en el amor, a hacer las buenas obras. Somos hijos de nuestro Padre. Nuestro Padre es bueno y nosotros por ende debemos ser buenos, aleluya. Por naturaleza debemos ser buenos. Usted debe ser bueno, aunque la situación, el sistema te haga sentir que te tiene que enfrentar a ello. Usted tiene que ser bueno. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios que debe resplandecer, aleluya. Es una persona que está llamado a amar. Dios nos ha llamado para amar. Amar a nuestros semejantes, amar a nuestro prójimo. Dios, hermano, está en los cielos. Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra donde vemos a nuestro semejante, a nuestro prójimo. En una oportunidad Jesús dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así como nosotros amamos a Dios, también debemos amar a nuestro prójimo. Debemos mostrarle que son importantes. Es importante y que debemos mostrarle ese amor. En 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17, vimos: no es la comunión del cuerpo de Cristo, puesto que hay un solo pan. Nosotros, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hay un misterio allí. Mis hermanos amados, vemos que hoy pudimos participar de la cena del Señor. Participamos de la cena del Señor todos. Participamos de un solo pan. Un solo pan comimos todo. El Señor, pudimos participar de comer ese pan, que es el cuerpo de Jesús y de su sangre. Quiere decir que eso nos vincula. Esto nos dice que somos familia, que somos hijos de Dios, que somos llamados bajo un solo propósito. Debemos tener comunión. Dile a tu hermano: yo te amo. Dile a tu hermana: yo te amo, aleluya. ¿Por qué le decimos que la amamos? Porque Cristo está en mí, porque Cristo está en ti, aleluya. Entonces, eso es lo que debemos irradiar, amor, la comunión unos con otros. En
estaban en un solo espíritu, en una sola mente. Dice que por la mano de los apóstoles hacía muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esto está en Hechos capítulo 5, verso 12. Si nosotros, hermanos, en este lugar empezamos a entrenarnos, como dice la palabra, entonces allí afuera vamos a ser, mira, instrumentos de Dios, instrumentos del Padre, instrumentos para hacer que los oprimidos sean libres, que los enfermos sean sanados. No piense que los pastores todo lo podemos hacer. Nosotros como pastores, hermanos, somos también hombres con debilidades. Hombres con debilidades, así como lo era Elías. Nosotros podemos estar aquí y predicar la palabra y anunciar quizás allá afuera, quizás en una ciudad, pero no vamos a poder abarcar todo aquello. Pero usted como pueblo de Dios, como hijo de Dios, usted tiene que estar al frente de la situación que se presente, y de esa manera, a través de la comunión que tenemos unos con otros y esa comunión en el Espíritu, vamos a reflejar a nuestro Dios. Vamos a reflejar un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que todo lo puede, un Dios que hace maravillas. Y la gente glorificará al Señor. La gente glorificará a Dios. Ahora, la importancia de la oración. Ese es un punto muy importante, muy esencial para el crecimiento de la iglesia. La oración es un arma poderosa, es una herramienta poderosa para nuestro crecimiento espiritual. Muchos tienen en poco la oración, pastora, pastores, hermanos, líderes, hermanos ancianos. Muchas personas tienen en poco la oración. La oración es algo primordial, es esencial en la vida de la iglesia. Porque a través de la oración es donde derribamos los argumentos del enemigo, de Satanás, aquel que lucha contra nosotros. A través de la oración vamos a emprender, hermanos, en el mundo espiritual, mira, una conquista. Y usted puede conquistar cosas en la oración. A través de la oración usted puede ganar su familia para Dios. A través de la oración usted puede ganar y hacer cosas para la obra de Dios, para tus proyectos personales, para la ayuda de los prójimos, a través de la oración. Pero ¿qué sucede? Cuando hay oración, la gente, los creyentes, como que se espantan. Cuando el pastor dice, bueno, hay un ayuno, hay oración, entonces vemos pocas personas. Nosotros como pastores vemos pocas personas. Vemos a los fieles, vemos a los que están con ánimo, con alegría de servir a Dios. Hoy el Señor te está llamando, te está diciendo que debes entrar en la oración, que debes estar unido en la oración, porque la oración es importante para tu crecimiento. Ahora yo pregunto, si usted, cuando era pequeño, usted no se hubiese alimentado bien, usted tuviera ese tamaño. No, hubiese crecido enfermo, enferma. No tuvieras, mira, el tamaño que tienes, muy flaco, raquítico, como dijo mi hermana. Entonces es importante ver que la oración es algo esencial en nuestra vida. A través de la oración nos conectamos con Dios, en una línea directa con Dios. A veces, hermanos, nosotros que estamos en este tiempo de digital o tecnológico muy avanzado, nosotros a veces cargamos el teléfono, el celular, y de repente estamos allí conectados a la línea de Wi-Fi, pero de repente se nos va la batería, quedamos sin conexión. Pero con la oración usted no va a pasar igual. Usted puede conectarse con Dios en cualquier lugar, en su casa, en la calle, donde usted vaya, en la congregación, usted se va a conectar con Dios. Debemos estar conectados
quizás nuestra propia carne. Nuestra carne a veces nos juega una jugada muy fuerte, nos pone como que no podemos ir, no queremos, pereza, pero el Señor quiere que nosotros avancemos en la oración. La oración es importante porque dice la palabra del Señor que hemos leído aquí en el capítulo 2, en el verso 47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Y esto de añadir a la iglesia lo que habían de ser salvos era porque estaban en oración, estaban consagrados a Dios. Entonces, es la oración donde nosotros vamos a experimentar el poder de Dios y el crecimiento. Mira, porque vamos a tener la intimidad con Dios. Dios nos está preparando en la oración. ¿Cuántos le gusta orar? Amén. Usted que le gusta orar, sigue adelante. Y los que quizás no le gusta orar, debes orar. Amén. No hay que queramos imponerte que ores. Debes orar, porque es necesario orar. Es necesario. Jesús, mira, un día sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Amén. Y el Señor les enseñó a orar. Amén. El Señor sabía que a través de la oración ellos iban a lograr vencer al mundo. Jesús les dijo: yo he vencido al mundo. ¿Por qué Jesús venció al mundo? Porque era de oración. En las madrugadas enteras en oración. Siempre estaba en oración al Padre, con esa oración directa con el Padre. Sus discípulos siguieron el ejemplo, y también nosotros debemos seguir el ejemplo de los discípulos, porque de esa manera estaremos venciendo. Amén. Estaremos creciendo. Usted va a crecer más en lo espiritual. ¿Sabe que en la oración el Señor te va a revelar lo que está pasando contigo mismo? En la oración el Señor te puede decir: mira, te va a suceder esto. El Señor te va a revelar muchas cosas, va a hablar contigo, te va a decir las cosas que debes hacer, que debes cambiar, que debes aportar para tu familia, quizás para la misma congregación. Entonces aquí vamos a leer Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es importante ver aquí que es necesario, hermanos, las oraciones. Las oraciones, no podemos estar afanados. La persona no puede estar afanado, corriendo de un lugar: me va a suceder esto, tengo que pagar aquello, tengo que hacer esto, si no lo hago, me va a suceder lo que no quiero. Tenemos que descansar en Dios en oración. Entra al lugar de intimidad, cierra la puerta de tu recámara y dobla tu rodilla. Y cuando sales de allí, sales libre, sales sin ningún problema, sin ninguna dificultad, porque es el Señor que te fortalece, porque el Señor es tu roca y tu refugio y tu torre fuerte. Aleluya. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz, hermano, que nadie robe tu paz. Nadie debe robar nuestra paz, porque un creyente que no tiene paz es un creyente vencido. Un creyente que es fácil, es una presa fácil del enemigo. Cuando un creyente tiene paz, tiene confianza, tiene seguridad, mira, no lo pueden derribar. El rey David, mis hermanos, venció a Goliat. ¿Por qué? Porque tenía paz, porque tenía confianza en Dios. Y él dijo: te voy a vencer. Le dijo a Goliat. Y venció a Goliat.
porque es importante tener esa paz, esa confianza en Dios, esa fe en Dios. Y yo sé que a través de esa fe que nosotros podamos experimentar en medio de situaciones, vamos a salir ileso, vamos a salir victorioso como lo hizo David. Aleluya. Ese problema que es grande para ti caerá. Ese problema, esa situación que hay en tu hogar caerá, porque Dios está viendo tu fe y confianza. Primera de Tesalonicenses 5:17 es fácil: orar sin cesar. No podemos dejar de orar. Es una orden, orar. Es una orden de Dios. Es una orden del Padre. Debemos orar sin cesar. Quiere decir que no podemos parar de orar. Porque si nosotros oramos de esa manera, sin parar, vamos a crecer. Vamos a tener un crecimiento de tal manera que el Señor nos va a dar una gran sabiduría, una gran inteligencia, nos va a mostrar misterios. Hermano, eso está libre para todos. Ese es para todos, no para unos cuantos. Es para todo aquel que se esfuerza, aquel que es valiente, aquel que tiene, mira, en el corazón buscar a Dios. Hoy el Señor nos está llamando a crecer espiritualmente. El Señor nos está diciendo que debemos seguir el ejemplo de esa iglesia primitiva, de esa iglesia que muchos dieron su vida para que nosotros hoy estuviésemos aquí. Aquellos mártires que empezaron a testificar del poder de Dios, porque el Señor le dijo: me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos fueron obedientes a Dios y confiaron en Dios. Aleluya. Incluso, hermano, murieron a espada, murieron apedreados, murieron de diferentes formas, pero ellos fueron valientes, dando el testimonio, dando aquel testimonio de que Jesús era el Mesías. Amén. Mis amados hermanos, de esa manera debemos hacer la voluntad de Dios, debemos crecer. Hermanos, no podemos detener la voluntad de Dios. Cuando usted siembra una semilla y usted la riega, ella va a crecer. Ella va a germinar, va a crecer, y si usted la sigue cuidando, va a crecer y va a crecer. Y si un árbol, hermanos, va a haber un gran árbol. Va a haber ese crecimiento, y ese crecimiento no lo va a detener nadie. Dios quiere que usted se esfuerce. Dios quiere verte crecer espiritualmente. Esa es la voluntad de Dios, porque Dios no tiene pensamientos malos para nosotros. Él tiene pensamientos buenos, pensamientos de bien y no de mal. Podemos ver aquí que los apóstoles, ellos estaban, hermano, enseñando a los que creían, a los que se añadían a la iglesia, les enseñaban la doctrina la cual los iba a hacer crecer. Les enseñaba la práctica de los ayunos y de la oración. El Señor continuaba añadiendo a los que iban a ser salvos. Entonces, si usted quiere ver la iglesia crecer, debemos crecer nosotros. Es un reto que nos hace el Señor. Debemos crecer nosotros para poder ver la iglesia crecer. Porque cuando nosotros crecemos, vamos a desarrollar aquellos talentos espirituales, aquellos dones espirituales, y vamos a mostrarle a los necesitados. Y entonces veremos aquí el crecimiento. Veremos que el Señor añadirá a los que han de ser salvos. ¿Cuántos quieren ver esto? Hoy el Señor tiene un reto para ti. Crece. Crece espiritualmente. Crece en el amor. Crece en la perseverancia, en la doctrina que te han enseñado. Crece cada día en la oración. Que si se oraba poco, vas a orar más. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas en medio del pueblo. Me da una
que mi esposa me comentó que allí en Altagracia, hermano, hoy estamos acá, pero los hermanos están en la obediencia. Empezamos a hacer como un servicio a la comunidad. Empezamos a darle alimento a la comunidad. Empezamos a mostrar el amor de Dios a los necesitados. Y los hermanos quedaron allá haciendo la obra de Dios. No pudimos estar nosotros, pero ellos están allá. Dios le agrada eso. Dios está con ellos allí. Dios los está utilizando y le están ganando las almas. De la misma forma aquí, cuando el pastor empieza a ministrarle algo, a decirle, mira, Dios me muestra hacer esto, no somos nosotros, no es el pastor, no soy yo, es Dios que nos mueve a hacer la obra. Dios nos muestra qué debemos hacer y si lo hacemos, Dios se glorifica. Pero la obra es de Dios. Y nosotros somos siervos de Dios. Usted es un siervo, una sierva de Dios. Pablo decía, Pablo, apóstol, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Hermano, Pablo era una persona muy humilde, a pesar de que él había perseguido a la iglesia. Era una persona muy humilde, porque el Señor trató con él. Debemos dejar que Dios trabaje en nuestro carácter, en nuestra vida. Debemos dejar que el Señor haga con nosotros como el alfarero. El Señor venga a quitar las impurezas que hay en nosotros. Para Él poder formarnos, hacernos, debe limpiarnos, debe prepararnos para hacernos una vasija de honra, una vasija que Él se pueda utilizar para su gloria. Vamos, hermanos, a humillarnos delante de Dios. Vamos a creerle a la palabra de Dios. Vamos a obedecerle a Dios. Vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y de esa manera tendremos un crecimiento espiritual. Aquí, hermano, el Rey de Reyes. Allá donde se predica la palabra de Dios, donde se anuncia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a decirle al Señor, queremos crecer.